En el programa de hoy tenemos como invitado a Ricardo Barjona Antolín, doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Sevilla y actual presidente y cofundador de EC2CE, una compañía que utiliza la inteligencia artificial para incrementar la rentabilidad de los negocios como el agrícola. O como bien dicen en su web, nuestra tecnología aprende del pasado para predecir el futuro. Ricardo tiene una amplia experiencia en el sector industrial y de la biotecnología en empresas tan conocidas como Abengoa, y además lleva más de 20 años siendo profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de agricultura predictiva. Y Ricardo, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo te defines tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura. Muy bien, Mario. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y la verdad que tenéis un programa interesantísimo y es un honor que contéis con nosotros. Nosotros elegimos la agricultura porque nos dimos cuenta que en la gestión de commodities agrícolas la posibilidad de tener modelos matemáticos predictivos aportaba valor y nunca pensamos en bajar hacia la producción o hacia sistemas de comercialización de productos agrícolas directamente. Sin embargo, una vez entramos en el sector con Easy2C, empezando a desarrollar la idea para aportar valor en el área de commodity agrícolas, nos encontramos con personas que nos pedían aplicar la misma tecnología a otros campos. Entonces nos plantearon la posibilidad de ayudarles a predecir evolución de plagas, de manera que pudieran tratarlas en el momento apropiado. Nos plantearon la posibilidad de predecir qué cantidad de producto iban a tener disponible empresas de comercialización hortofrutícola que tenían dificultades después para cerrar sus contratos con antelación porque no sabían cuánto producto iba a tener. Y gracias a este tipo de personas que nos planteaban retos, nos pudimos ir acercando poco a poco al área agrícola y la realidad es que ahora mismo Easy2C está mucho más cercana al área agrícola que al área de commodities. ¿Y cómo te definirías tú? Bueno, es muy difícil definirse uno mismo y lo que sí te digo que siempre me ha gustado aprender, siempre he sido una persona que ha tenido curiosidad por aprender y después he tenido personas alrededor que me han ayudado mucho a crecer, personas que me han ayudado a entender lo que era el rigor, que me han ayudado a entender lo que era trabajar con otros. Y yo creo que todo eso a lo largo de la carrera de una persona pues va generando posibilidades de hacer cosas. Entonces, bueno, pues no tengo muy claro cómo me definiría. Lo que sí sé es que me gusta aprender y me gusta aplicar lo que aprendo para generar valor alrededor mía. Entonces, esa es algo, es probablemente una característica que tengo y trato de hacerlo lo mejor posible. Genial. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy, pero antes, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado además una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias y comentarios con idea de realizar una sección específica donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Ricardo, pasando al tema principal de hoy, agricultura predictiva. Cuéntanos un poco qué es eso de la agricultura predictiva para todas las personas que no sepan lo que es. Pues la agricultura predictiva básicamente es hacer lo mismo que se hacía, pero utilizando modelos matemáticos en vez de la intuición, o además de la intuición. El sector agrario es un sector en el que siempre se ha actuado pensando qué iba a ocurrir si llovía, qué iba a ocurrir si no llovía, cómo podía actuar si tenía sequía o no, cuándo tenía que fertilizar para producir mejor. Y eso se ha hecho en gran medida en base a la experiencia del agricultor, que es una experiencia súper valiosa y que ha demostrado una capacidad tremenda para ir mejorando la forma de cultivar. Después ha habido una serie de recetas que se han extendido en el sector agrario y ahora tenemos la posibilidad de tomar datos y tenemos la posibilidad de analizar esos datos y entender en base a esos datos cómo podemos mejorar lo que ya se hacía. Entonces tenemos capacidad para hacer modelos predictivos que te permiten saber cuándo y cuánto regar,
para producir más con menos, cuánto y cuándo fertilizar para aprovechar al máximo los fertilizantes y mejorar la producción, cuándo tratar plagas y cuándo no tratar plagas, cuál es el momento idóneo para plantar, si estás trabajando en un invernadero, cuándo y cuánto tienes que ventilar, qué cantidad de agua tienes que utilizar y qué humedad conviene tener dentro del invernadero, e incluso analizar cuál va a ser la calidad del producto que podemos obtener. Por ejemplo, se puede modelar cuál va a ser el calibre de una fruta o el calibre de una verdura, o si hay posibilidades de que aparezcan manchas o cabezas quemadas, por ejemplo, en algunas salidas, o cuál va a ser el rendimiento de aceite de la aceituna en función de cuándo lo recoja, con lo cual puedo planificar mi recogida. Entonces, la capacidad de este tipo de modelos ayuda a que se pueda hacer algo mejor las cosas de lo que se hacía, manteniendo el conocimiento que se tenía y mejorándolo. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. La siguiente pregunta era un poco cuál es la labor que realicéis desde Easy2C, que antes he dicho el nombre de una forma que no lo era, ahora lo digo bien, pero creo que con lo que acabas de contar ha quedado más que claro, ¿no? Vuestra labor es la del desarrollo de esos modelos matemáticos que nos ayuden a predecir todo eso que nos acabas de contar y probablemente muchas más cosas. Y después hablaremos un poco más en detalle de eso, pero en resumen, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar en la toma de decisiones en la agricultura? Pues, por ejemplo, es posible saber cuál va a ser la productividad que vas a tener en función de cuánto riegues, cuándo y cuánto fertilices. Entonces, si somos capaces de saber eso, somos capaces de tener escenarios y, por tanto, elegir el escenario mejor para regar y el escenario mejor para fertilizar. También es posible saber cuál va a ser el rendimiento de por ejemplo, tu producción de aceite en aceituna en función de cuándo recojas. Por lo cual tú puedes estructurar perfectamente tus tareas de recolección y definir la fecha. Si estamos hablando, por ejemplo, de frutos rojos, pues es posible saber cuántos frutos rojos vas a tener varias semanas antes de que se produzcan. Eso te permite hacer muchas cosas, por ejemplo, comercializar mejor porque sabes cuánta cantidad vas a tener, pero también optimizar tus operaciones, qué cantidad de personas necesitas, cuándo vas a necesitar esas personas, en qué zona necesitas esas personas. Entonces, hay muchas posibilidades de mejorar planificación y mejorar estrategias gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Y hasta qué punto son fiables este tipo de modelos matemáticos? Porque habrá quien sea escéptico, ¿no? De cómo a través de eso, de información y de modelos matemáticos, se puede llegar a afinar en este tipo de cosas tan variables a día de hoy. Pues evidentemente hay situaciones en las que funcionan mejor los modelos y otras peor. La fiabilidad de los modelos está ligada a la existencia de datos fiables. Entonces es importante entender que si no se tienen datos fiables es muy difícil tener modelos fiables. Claro. Por nuestra parte tenemos clientes que son fieles y que repiten con nosotros año tras año y eso lo que demuestra es que estamos aportando valor. Al principio cuando lanzamos Easy2C a nosotros nos decían vosotros no tenéis competencia. Bueno, no es una realidad, hay empresas que hacen cosas parecidas y probablemente muy bien, pero nuestra competencia inicial es el propio cliente. Es decir, si nosotros no somos capaces de hacer algo que le dé valor al cliente, que le ayude a mejorar lo que ya hace, nunca vamos a tener clientes. Entonces, el hecho de que Easy2C exista, que lleve años creciendo y que tenga clientes recurrentes, yo creo que es una demostración de que en las aplicaciones en las que trabajamos esta tecnología funciona. Y en los cultivos principales que tenemos aquí en la península ibérica, ¿qué plagas o enfermedades son capaces de predecir estos modelos matemáticos que habéis desarrollado? Y también, ¿cuáles son los principales cultivos, a colación de esto, en los que estáis trabajando? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en predicción de plaga de mosca, tanto en olivar como en cítricos,
y estamos iniciando el uso de la tecnología para el IoT en algodón. No te puedo decir en qué otras plagas funcionaría bien, pero sí te digo que en estas plagas está funcionando y los resultados son muy prometedores y aportan valor. ¿Y alguna otra cosa que no sea plagas o enfermedades y cultivos que no sean los que acabamos de comentar? Sí, nosotros trabajamos fundamentalmente con cultivos de alto valor. El motivo fundamental es que tienen más decisiones que tomar y, por tanto, el hecho de tener capacidad de modelado pues te ayuda a hacer las cosas mejor. Trabajamos con plátano, trabajamos con frutos rojos, trabajamos con hortalizas, trabajamos con lúpulo, trabajamos con palmas, trabajamos con olivar, obviamente. Entonces, la verdad es que tenemos ahora mismo más de 20 cultivos en los que estamos trabajando y con resultados muy interesantes. En el caso que comentábamos de plagas y enfermedades, ¿cuál es la información que se utiliza para hacer esa predicción? Pues nosotros estamos utilizando dos fuentes de datos. Datos públicos, donde incorporamos información climática, información geográfica, localización de las parcelas, distancia de masas de agua, insolación. Utilizamos imágenes satelitales y después utilizamos también datos procedentes del agricultor, en concreto los datos de trampeo que ellos realizan y que incorporamos como entradas a los modelos. Y, por ejemplo, en el caso de la predicción de cosecha o de ese rendimiento graso estimado. Sí, pues ahí estamos usando todos los datos disponibles. Nosotros al final no tendemos a no decir qué información necesitamos porque como tiene que haber histórico nos tenemos que basar en la información histórica existente. Claro. Pero básicamente estamos utilizando información muy parecida. Datos climáticos, imágenes satelitales, pero también necesitamos la evolución histórica de producción y rendimiento de nuestros clientes. Y en el caso de que los clientes estén tomando muestras y haciendo análisis de contenido graso, pues son entradas que también estamos utilizando en los modelos. ¿Es siempre necesario esa toma de muestras o ese dato real de campo en el momento para hacer una predicción? No siempre es necesario, pero sí es cierto que mejora el resultado. Entonces, obviamente, si está disponible es muy bueno utilizarlo. Lo que sí hacemos también nosotros en el trabajo en el que avanzamos es identificar qué número de muestras hace falta o si tenemos que poner trampas, en dónde poner trampas y cuál es el número mínimo de trampas a poner, de manera que optimizamos el coste-beneficio para evitar que haya un exceso de recursos dedicados al muestreo. Claro. ¿Y hacia dónde van este tipo de tecnologías? ¿Qué futuro les augura en la Pues agricultura? en mi opinión, este tipo de tecnologías están avanzando hacia una integración de acciones. Es decir, ahora mismo yo entiendo que para el agricultor es difícil encontrarse en una situación en la que tiene que seleccionar empresas de sensores o de trampas, tiene que seleccionar empresas de inteligencia artificial e incluso después tiene que seleccionar empresas que hacen cosas, por ejemplo, maquinaria o sistemas de pulverización o sistemas de tratamiento. Yo la sensación que tengo es que va a haber una capacidad de interaccionar entre todos estos sistemas de manera que la selección del agricultor sea mucho más sencilla. También es cierto que conforme pasa el tiempo, los datos que se están tomando en campo son más y más y por tanto los modelos que se van a ir desarrollando van a ser mejores. Entonces nos vamos a encontrar con que en 3 o 5 años la capacidad de actuación utilizando estos sistemas va a permitir generar muchísimo más valor de lo que se consigue actualmente. ¿En qué proyectos estáis trabajando que sean novedosos y, por supuesto, que se puedan contar? Bueno, pues estamos trabajando en muchos aspectos, pero hay un aspecto que para nosotros está siendo muy interesante, que es trabajar con productores de semillas para ayudarles a seleccionar semillas adecuadas a distintas condiciones geográficas y climáticas. Y la verdad que con resultados interesantísimos. Y después también definiendo cuál es la forma de producir con esas semillas de manera que se le pueda dar recomendaciones al agricultor para optimizar la productividad utilizando ese tipo de semillas. Recomendaciones, entiendo, previas a esa siembra y para que después en el cultivo puedan saber un poco ya por No, qué camino tienen recomendaciones que... previas, pero sobre todo durante el proceso de cultivo,
Es decir, si tú todo el tiempo a través de una plataforma web eres capaz de darle recomendaciones Claro. de actuación o incluso conectarte con sus sistemas de trabajo, pues el proceso es hipereficiente. Qué bueno. Pues Ricardo, como en cada programa y para finalizar con la entrevista, vamos a hablar ahora de una serie de cuestiones más generales, pero que son, en mi opinión, bastante trascendentales en la actualidad. Y seguro que con tu opinión y tu visión acerca de estas cuestiones podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Siempre lo digo y repito que soy un fiel creyente de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello y para ello, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Pues yo creo que el sector agrícola siempre ha trabajado en ese campo y en ese camino y en muchos sentidos es modélico. Es un sector que tiene una doble función. Por un lado nos tiene que alimentar a todos y por otro lado tiene el problema de hacerlo con recursos limitados. Es decir, la superficie que existe es la que existe, la cantidad de agua, de fertilizantes, de pesticidas o de fitosanitarios que se pueden utilizar está limitada y cada vez es menor y por tanto tiene el reto de producir más, producir mejor y producir con menos. Ese equilibrio es difícil de alcanzar. Yo creo que la tecnología está avanzando en el sentido de que esto pueda ocurrir. Por un lado, están mejorando las técnicas de cultivo. Por otro lado, tecnologías como la nuestra yo creo que van a ayudar mucho. Nosotros estamos trabajando con la Comisión Europea de manera que se utilicen, por ejemplo, en el tratamiento de plagas, tecnologías como la nuestra, que permitan utilizar fitosanitarios solo cuando es necesario y donde es necesario. Eso va a facilitar el mantener la productividad y el evitar los daños de las plagas y, sin embargo, minimizar también el uso de fitosanitarios. Algo muy parecido se está haciendo o hacemos en la parte productiva, minimizando el uso de agua o el uso de fertilizantes. De hecho, tenemos proyectos con IFAPA, por ejemplo, para definir modelos que nos permitan trabajar con defecto de agua sin afectar a la productividad. Entonces, yo tengo la sensación que las tecnologías nuevas van en el camino de ayudar al agricultor a alcanzar ese equilibrio. Y bueno, pues ese es un reto y es una oportunidad. Yo creo que en Europa, si por algo se ha caracterizado el sector agrícola, es que ha sido capaz de asumir tecnologías antes que los demás y hacer las cosas mejor que los demás, porque no puede competir en costes en algunos aspectos, pero la tecnología le ha permitido ser competitivo siempre. Otro de los retos a los que actualmente nos enfrentamos en el sector es la situación de precios, ¿no? En tu opinión, al igual que en tu relación con el sector y luego también como consumidor, ¿qué propondrías tú para mejorar esa transición de valor en la red agroalimentaria? Yo no soy un experto en ese campo y no me atrevería a dar una receta porque creo que no tengo esa capacidad. Lo que sí te digo es que se ven soluciones distintas dentro del sector y muchas de ellas eficientes. Obviamente, el que existan cooperativas está ayudando a que el agricultor pueda llegar al mercado de una forma mejor y más fuerte y tenga capacidad de influencia en el sector, en el mercado. Empieza a haber empresas productivas que tienen fuerza suficiente para influir en el mercado y por otra parte hay empresas no muy grandes pero muy innovadoras que han buscado canales para llegar directamente al consumidor y además canales bidireccionales. Ese es un tema interesantísimo. Hasta ahora el agricultor producía y buscaba la forma de colocar su producto. Estoy viendo empresas que preguntan o se preguntan o consiguen entender qué quiere el consumidor y son capaces de preparar lo que quiere el consumidor, con lo cual su capacidad para entrar en el mercado, aunque no sea muy grande, es enorme. Y eso la verdad es que es sorprendente y hay que felicitarles porque están haciendo trabajos interesantísimos en ese campo. Y en ese sentido, ¿la inteligencia artificial tiene su papel también? ¿O puede tener su papel? Claro, nosotros en algunos aspectos estamos modelando el mercado y de alguna forma damos un feedback de qué es lo que está pidiendo el consumidor o va a pedir el consumidor. Entonces eso por supuesto que ayuda a que puedas preparar tu producción para dar respuesta a la demanda. Es muy interesante el entender la demanda para definir qué vas a hacer. Hasta ahora muchas veces lo que uno decidía producir lo hacía de forma tradicional o lo hacía porque en un momento dado había habido una demanda grande de un producto concreto
pero ni la forma de comercializarlo ni el producto en el momento actual se parecía a lo que había pasado hace poco, con lo cual te encontrabas muchas veces cuando estabas fuera de condiciones de mercado. Yo creo que ahora es posible entender mucho mejor el mercado y ese entendimiento te permite planificar muchas cosas. Y para eso los modelos como los nuestros ayudan. Aparte de tu labor como profesional, ya comenté al principio de la entrevista que también has sido o eres profesor asociado de la universidad. ¿Qué papel crees que tiene un ingeniero agrícola agrónomo en la producción y comercialización de los alimentos? Bueno, pues al final yo soy profesor a tiempo parcial en la Universidad de Sevilla, siempre me ha gustado, siempre he dicho que a mí me enseñan más mis alumnos de lo que yo soy capaz de enseñar y además me permite estar en contacto con personas jóvenes y eso me ayuda. Yo creo que en todos los sectores el ingeniero tiene un papel importante. El ingeniero es capaz de utilizar la tecnología para generar valor. Ese ha sido el papel del ingeniero fundamental a lo largo de la historia. Obviamente hay muchos papeles que juega el ingeniero y pues lo verás llevando gestiones de empresas, llevando aspectos comerciales, llevando la producción. Pero al final la cabeza del ingeniero se forma para ser capaz de aprovechar la tecnología y extraer valor de ella. El ingeniero agrónomo es el profesional capaz de extraer valor de la tecnología. La tecnología va cambiando todo el tiempo y tiene la capacidad de entender cómo es el sector, qué se puede hacer en el sector y qué valor le puede sacar a cada paquete tecnológico al que tiene acceso. Entonces yo creo que la labor del ingeniero agrónomo es fundamental y conforme la tecnología se desarrolla y cada vez se desarrolla más rápido, esa labor o esa función es más y más importante. Y en esta época turbulenta que estamos viendo actualmente, con tanto cambio, ¿qué características crees que debería tener un agricultor digital? Pues yo creo que tiene varias funciones. El agricultor, como cualquier otra persona que trabaja en cualquier sector, tiene que estar al día. Tiene que estar al día porque si no, va a haber un momento en el que alguien haga las cosas mejor porque tiene más posibilidades de utilizar la tecnología. También entiendo que el agricultor no tiene la capacidad, porque bastante tiene con llevar adelante sus explotaciones, para saber todo lo que hay, todo lo que está saliendo y todo lo que existe y poder elegirlo con criterio. Por tanto, creo que el agricultor tiene, por un lado, que tener unas capacidades básicas suficientes y dos, tiene que ser capaz de utilizar personas que le asesoren correctamente y le ayuden a llevar a cabo sus funciones correctamente. En el campo siempre ha habido asesores y yo creo que el papel de esos asesores va a ser fundamental y el agricultor tiene que tener una preparación suficiente como para poder interaccionar con esos asesores. Genial, creo que la respuesta ha sido más que acertada. Una opinión un tanto diferente a otras que hemos escuchado, pero que complementa sin duda ese mensaje. Y para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Yo creo que hay mucha gente con cosas que aportar, pero a mí me sorprenden mucho los agricultores de Almería, los agricultores de Murcia, que han sido capaces de cambiar su esquema de producción en muy poco tiempo, y cuando hablo de muy poco tiempo hablo de décadas, pero muy pocas décadas, y también los agricultores de Huelva, los agricultores que están cambiando la forma de producir y liderando un sector en el mundo, que es el sector de los frutos rojos. Yo creo que ellos pueden contar experiencias interesantísimas sobre cómo utilizar la innovación para ser líderes en su campo. Y hay muchas formas de hacerlo y verás aproximaciones distintas y analizar esas aproximaciones puede dar ideas a los demás para hacer cosas parecidas. Estupendo, pues a ver si alguno de los que nos escucha tiene contacto con ellos y sin duda será un gusto para mí poder entrevistarles directamente y que nos cuenten por qué son líderes y por qué son pioneros en esos aspectos, ¿no? Porque creo que el resto de España también tiene mucho que aprender de esas zonas que están liderando la producción de alimentos a nivel europeo y por qué no decirlo también a nivel mundial. Ricardo, muchísimas gracias por haber participado en la entrevista de Agricultor Digital. Espero que te la hayas pasado bien, que te haya gustado estar aquí con nosotros. Y para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa y lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar?
Sí, en nuestra página web www.ec2ce.com. Por mi parte, muchísimas gracias por invitarme. Creo que tienes un programa fantástico. Aborda temas muy interesantes y estás trayendo a personas, incluyéndome a mí, que aportan mucho. Con lo cual, sigue así porque creo que haces una labor estupenda y creo que el sector necesita divulgación de lo que se hace porque hacen cosas muy buenas y el que se conozca lo que se hace ayuda a todos los que están dentro del sector y a que desde fuera se vea el sector de una forma distinta. Por lo dicho, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso dice mucho ya de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista hablando de agricultura predictiva y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día del agricultor para dignificar su figura y seguir posicionando al sector en el lugar que corresponde. Hasta la semana que viene.